Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidas a todas y a Pablo, ¿no? Y bienvenidas a esta clase, a este encuentro de 14 seres maravillosos que estamos aquí compartiendo un momento, como ha dicho María José, lo más importante que tenemos ahora es el tiempo, el momento presente y poder sacarle partido a este encuentro es nuestra intención. Entonces, nuestra intención también, aparte de dar información y compartir, es que seáis, que participéis. Entonces, el chat, como hemos empezado a ver aquí, ya está moviéndose. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier matiz que queráis dar, bienvenido sea, escribís en el chat, o si queréis hacer una intervención, somos un grupo pequeño, pensamos que íbamos a ser más, pero somos el grupo que somos y perfecto. Entonces, o tanto podéis intervenir en directo porque tenéis alguna duda y queréis solventarla, o si no, si tenéis mucha vergüenza y os da reparo, pues recurrir al chat que iremos leyendo las preguntas o lo que vaya surgiendo. Bueno, no me he presentado. Veis ahí que me llamo Beatriz, soy de Bilbao y ya os contaré un poquito más adelante por qué estoy aquí en este encuentro de almas maravillosas en donde nos vamos reconociendo y nos vamos haciendo cada vez más presentes y más dispuestas a lo que sea. Y tengo el placer hoy de estar con todos los que estáis aquí, ¿no? Pero sobre todo con Pablo Segura y con María José Hernández, que son las personas que nos van a acompañar hoy en la reunión y nos van a compartir y nos van a explicar todo lo que es la biotecnología, lo que les ha aportado a ellos y todo lo que saben, ¿no? Os dejo en manos de María José Hernández, que, bueno, yo la conozco ya desde hace 2 años y pico, más o menos. Ella lleva con la biotecnología 5 años, si no estoy equivocada, 5 años, y tiene una historia para compartir fantástica y maravillosa que, bueno, os dejo en manos de ella y os explicará, bueno, su experiencia, el por qué está aquí, para qué está aquí y su vivencia con la biotecnología. Entonces, sin alargarme mucho más, os dejo ahí en manos de María José y luego pasará a Pablo Segura y ya os compartirá un poquito más. Así que comenzamos. Bueno, pues muchas gracias, Bea. Y bueno, chicas, ¿qué contaros? ¿No somos todas chicas menos Pablo? Sí, ¿no? Es que, bueno, es lo que hay. Está perfecto así. Pero bueno, si digo chicas, no pasa nada, ¿no? Aceptamos. Está perfecto. Pues nada, que muchas ya me conocéis, otras no, a lo mejor no conocéis mi historia. Y bueno, pues contaros un poquito, ¿no? También el por qué estoy aquí, ¿no? Y un poco quién soy yo. Eh, Bueno, pues como ha dicho Bea, yo soy María José, yo hace unos años era enfermera y fisioterapeuta, estaba muy mal de salud, la verdad, estaba fatal de salud. Yo desde los 14 años tenía un montón de problemas de salud que realmente hicieron que mi vida fuera un infierno. O sea, yo cuando hablo de mi vida, puedo hablar que yo hasta los 33 años viví un infierno por un montón de cosas. Mi historia es muy larga y hoy voy a intentar ser bastante escueta. Estoy a disposición de cualquier persona, ¿vale? Que quiera saber más o que le cuente más cosas en profundidad. No tengo ningún problema, estoy abierta a cualquiera de vosotras o gente que pueda necesitar hablar conmigo. Pero por contaros un poco, pues eso, yo vivía un infierno. ¿Por qué vivía ese infierno? Pues tenía muchísimos problemas de salud. Yo tenía insomnio, yo tenía depresión, yo tenía un cuerpo roto. Yo vivía en un cuerpo roto desde los 14 años. Cuando yo tenía 14 años murió mi padre. Y eso me llevó pues a un montón de problemas de un montón de tipo, pero mi cuerpo se rompió y yo tenía dolores a diario que para mí eran casi insoportables. Digamos que poniéndole una escala, yo le pondría una escala de un 8 o 9 de dolor, por ejemplo, a mis dolores de espalda que tenía, que yo me sujetaba los brazos así para ir por la calle. O sea, imaginaros la vida que tenía. Llevar la mochila al cole era una pesadilla, todo eso sin dormir. O sea, mi vida fue así. Y con el paso de los años yo hice un montón de cosas, entre otras cosas. Estudié estas carreras de enfermería, de fisioterapia también para yo ser mi primera paciente, ¿no? Yo me traté con todas las herramientas que tenía como fisioterapeuta y con todas las herramientas que tenía dentro del sistema sanitario. Yo lo hice, por supuesto, esas y muchas más. Yo en mi desesperación de vida, de vivir en este infierno, lo probé prácticamente, o sea, todo lo que llegaba a mi alcance. Todo, porque era una mujer desesperada, ¿no? Tenía problemas en la cadera, problemas en el sacro. Para que os hagáis una idea, yo me levantaba y iba cojeando. La última vez, ya, o sea, los últimos años, yo cuando me levantaba cojeaba. Yo en la clase de pilates era como una abuela de 80 años. O sea, para levantar los brazos, para tumbarme, me tumbaba y me quedaba como una tortuga así para arriba, patas para arriba, y ya no me podía girar. Y era como, de verdad, tengo 33 años y esta es la vida que me espera. O sea, eso me llevó a puntos muy críticos en mi vida
de realmente dices, es que vivir así no merece la pena, esto es un sufrir, ¿no? Y mucho más, ¿no? Porque esto podría explicaros muchas cosas en profundidad del puñetero infierno que viví, pero tampoco merece la pena. Entonces vamos a ver lo que merece la alegría, ¿no? Y es que pude salir de ahí. Afortunadamente, no me cansé de buscar opciones y cuando el sistema ya muchas veces me había dicho, hasta aquí hemos llegado, no hay más, María José, yo ya lo había probado todo, yo ya no sabía qué más hacer, apareció algo en mi vida que me la cambió por completo. O sea, cuando yo decía, bueno, es que yo sinceramente no me resigné, ¿no? A vivir así, porque es que realmente la opción de vivir así no me apasionaba. Yo decía, es que vivir así pues no merece la pena, o sea, es que más vale morirse, literalmente, ¿no? Me sentía muy mal. Entonces es como, pues hay que salir de ahí. Y simplemente pues me di la oportunidad de seguir conociendo cosas, seguir probando cosas y ver qué podía encontrar. Y tuve la fortuna de encontrar lo que hoy os vamos a compartir y precisamente ese es el motivo por el que yo estoy aquí, porque a mí me ha cambiado esto tanto, tanto, tanto la vida que para mí se ha convertido en mi misión de vida. O sea, yo no podría hacer otra cosa en mi vida, o sea, que compartir esto. O sea, ¿yo qué sentido tiene para mí seguir siendo enfermera y fisioterapeuta en un hospital, diciéndole a la gente que no puede mejorar de sus problemas, que era lo que me decían a mí cuando yo he visto que sí que he podido mejorar de eso, sí que he podido cambiar mi vida? Entonces, para mí ya no tenía sentido trabajar en lo que yo estaba trabajando en ese momento en el hospital y esto me abrió una puerta de poder ayudar a personas y haciendo lo mismo que yo había hecho. Entonces, empecé así simplemente porque es como que mi corazón no me permitía callarme esto que yo había descubierto y simplemente pues empecé a compartirlo sin tener absolutamente ni idea de cómo hacerlo, pero pues mi corazón era el que hablaba, ¿no? Mi cuerpo también hablaba porque quien me conocía había visto cómo estaba y veía cómo había cambiado completamente mi vida. Entonces, bueno, un poquito a raíz de eso fue cuando yo lo probé. Empecé a compartirlo porque os cuento un poco mis cambios, pero mis problemas de cadera que os he dicho que iba coja, al tercer día yo empecé a andar sin cojear. O sea, para mí eso fue como pensar que llevaba meses yendo a tratamientos, pensar que llevaba meses coja, literalmente. Para mí fue como, uy, ¿qué ha pasado? El problema este de que yo era una tortuga boca arriba, que no me podía girar en la cama, que no me podía girar en el suelo, que no me podía levantar, que para mí era bastante limitante también desapareció a la semana. Es que lo mío he de decir que fue muy heavy, fue muy rápido, ¿eh? No a todo el mundo le pasa tan rápido, pero lo mío fue como wow. Y os tengo que contar mi historia porque mi historia fue así. Y el caso es que eso se me fue en una semana. Entonces yo era como, yo fisioterapeuta enfermera con 25 años buscando solución y en una semana esto se me empieza a resolver. Imaginaos cómo me explotó la cabeza. Era como, por Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es que me está cambiando la vida, ¿no? Mis problemas de espalda, que tenía esos dolores que os he comentado tan, tan fuertes, empezaron a mejorar un montón. No os diré que desaparecieron en la primera semana, pero sí que bajaron de una intensidad que os he dicho como de 9 a una intensidad de 4 o 5. O sea, eso para mí fue ver la luz, literalmente ver la luz. Y de hecho, eh, ya empecé a estar llena de energía, empecé a dormir, empecé a estar feliz. O sea, para mí eso fue un regalo de la vida absoluto, porque una persona como yo, que no sabía lo que era vivir sin dolor, a pasar a vivir sin dolor, o sea, fue como, wow, ¿esto es posible? ¿Esto existe? Pues yo creía que no, pero ahora yo sé que sí. Entonces, bueno, pues ese es el motivo por el que yo estoy aquí. Empecé a compartirlo esto, le llegó a personas bonitas como muchas de las que estáis aquí, Pablo, Bea, que también están aquí en esta misión de compartir esto, porque creemos que, pues como hemos sido pues, afortunados de conocerlo, pues que las personas tienen derecho, ¿no? De saber que esto existe. Así que bueno, yo un poquito es lo que os puedo contar. Esto transforma infinitamente más mi vida y no solo la mía, sino también la de mi familia a unos niveles increíbles. O sea, lo mío os puedo decir que es la puntita del iceberg de todo lo que he vivido 5 años después. O sea, esto que os acabo de mencionar fueron mis 2, 3 primeras semanas experimentando esto. Llevo 5 años. O sea, en aquel momento esto me sorprendió. En el punto en el que estoy hoy, yo amo esto. O sea, lo amo porque me ha cambiado tanto mi vida y la de mi familia que, pues,
pues es el motivo, ¿no? Por el cual lo compartimos para poder acompañar a personas en su proceso de transformación y, bueno, de lo que puedan necesitar, porque aparte también os digo que cuando os he dicho que yo aquí vi la luz, también es porque somos un equipo de personas que no solamente te damos algo que te ayuda y te cambia mucho la vida, ¿no? Sino que también te damos la mano para sacarte también de ese pozo, ¿no? En el que yo me sentía, porque al final aquí somos una familia que nos acompañamos y de verdad os lo digo que para mí es lo más bonito, ¿eh? O sea, amo el producto, la compañía y lo amo todo, pero las personas que estamos aquí, o sea, sois el mayor regalo. Tengo una historia muy larga, muy bonita, de testimonios que puedo contaros infinitos, simplemente os he contado la pincelada de cuando yo conocí esto, luego si no, a lo mejor me dejan hablar un poco más y os cuento más cositas. ¿Vale? Así que ahora quiero dar paso a Pablo, que también tiene una historia muy bonita que contarnos. Es una de las bellísimas personas que forman parte de esta familia, que también para mí es un regalo de la vida, poder no solamente estar ahora aquí con él, sino saber que podemos caminar juntos, ¿no? En la vida y bueno, que al final para mí es lo más bonito de todo esto. Así que bueno, te doy paso a ti, Pablo, que nos cuentes un poquito de tu historia y nos cuentas un poquito más sobre esto que nos cambia, que nos ayuda a mejorar nuestras células. Pues María José, muchísimas gracias y para mí también es un gusto y un placer. Y mi historia, ¿por qué estoy aquí? Pues al final, para hacerla cortita, yo estaba en un proceso parecido al de María José, quizá no tan intenso y lo mío no ha sido tan rápido, pero básicamente para que os hagáis una idea, yo llevo más de 22, 23 años practicando yoga. Yo me formé como profesor de yoga no porque quisiera, sino porque la vida me llevó allí y yo hacía yoga terapéutico. Entonces, para que os podáis imaginar, imaginaros una tabla de planchar haciendo yoga. Pues eso era yo. Así, imaginaros así cómo eran las posturas, cómo me doblaba, o sea, todo rígido, todo dolor, todo crujía. Y yo era el profesor, o sea, para que os hagáis una idea. Y entonces, para mí había en la mente una disonancia cognitiva, algo que me rompía, porque yo decía, madre mía, si yo soy el profesor y estoy más rígido, más dolorido, y para mí era un suplicio hacer una clase de yoga. Y os lo digo con todo cariño. Y había días que hacía 3 o 4 clases. O sea, no era una sola. Entonces, de alguna manera, mi cuerpo se fue deteriorando, cada vez más dolor articular, en la zona lumbar, en las articulaciones, más cansancio. Sobre todo estos son los síntomas que yo tenía. Mucho cansancio, la vista muy mal, o sea, ya llevaba muchos años, había ido a muchos oftalmólogos, la vista muy mal, me costaba muchísimo concentrarme, muchísimo leer, era un suplicio. Y en ese proceso de búsqueda, a partir de ahí también busqué pues con la terapia Gestalt, a ver si había algún problema ahí también mental que me generaba sintomatología. Empecé como terapeuta, bueno, a hacer terapia y luego me formé como terapeuta Gestalt. En ese proceso, pues también conocí temas de chamanismo, hice ayunos, hice monodietas, hice limpiezas de todo tipo. Bueno, es que no acabaríamos de todas las cosas que probé porque yo no estaba bien. Durante ese proceso conocí las moléculas. También a través de una compañera, a través de Beatriz Mencía, pues las conocí una vez en un evento, empecé a usar en la vista empezó a mejorarme, empecé a estar con mayor energía, empecé a beberlas, o empecé a saber qué era eso, quería saber, porque de alguna manera mi inquietud era, a ver, no sé si os ha pasado, yo os voy a contar lo que a mí me pasó. Yo sentí como desconocimiento, como rechazo, como tenía ahí un punto de soberbia diciendo, ¿qué me va a contar esta chica que no sepa yo ya, que no haya investigado ya? Y tenía como rechazo, como miedo, como diciendo, ¿qué es esto, no? Entonces, cuando me llegó el botecito, que me llegó un botecito como este, que me lo envió por correo, yo me lo eché en la lengua para ver qué era eso. Digo, no. Lo digo porque el sentimiento como de rechazo, como de incredulidad, lo he dicho mal, perdón, de ser incrédulo en lo que estamos haciendo en la tecnología, yo creo que nos ha surgido a todos. Y es un aspecto que hay que tener en cuenta y hay que ponerlo delante de la pantalla. Oye, pues yo no me creía que era esto. A ver, María José, dale. A mí me pasó, Pablo, vamos a reconocerlo, ¿vale? A mí me pasó, yo esto lo escuché 4 meses antes, me sonó demasiado bonito para ser verdad, no me lo creí y tuve que consentir que mi cuerpo me apretara mucho más para probarlas. Os lo decimos porque a Bea, que luego os lo va a contar, también le pasó. Quiero decir, si alguna persona de las que está aquí dice, esto
sé que te entendemos porque hemos estado ahí. O sea, no te cortes, dínoslo, contáctanos y dinos, mira, yo es que todos los miedos que te surjan, de verdad, si esta clase pretende servir para algo, es para que eso, esas dudas, todo, no te quedes con ninguna, porque si solo te puedes llevar de nosotros una cosa y es eliminar esos miedos, esos bloqueos, te vas a llevar ya un súper regalo. Resumiendo, mi historia es, empecé a mejorar la vista, empecé a consumir las moléculas bebidas, empecé a darme cuenta que tenía más vitalidad, más energía, más claridad mental. Al cabo, no fue tan rápido como tú, María José, pero al cabo de los aproximadamente 7 u 8 meses empecé a darme cuenta que ya no me levantaba como un viejo de 80 o 90 años de la cama con un dolor brutal, sino que ya me levantaba pues sin dolor. De hecho, para mí eso es, o sea, fue una bendición, fue algo increíble. La ponencia va hoy de potenciar la energía celular, como decíamos, ¿no? La base de todo está en la célula. La célula es el organismo, ahora veremos, independiente, con mayor capacidad que tiene el cuerpo. La pregunta tiene que estar clara en la mente de cada uno de nosotros. Queremos supervivir, pero supervivir no solo es desde la salud, sino también desde la propia vida, desde la mente, desde el propósito de vida, desde cómo yo me presento ante los demás y de cómo yo vivo la vida y cómo tengo mis recursos económicos, porque es parte también de la supervivencia. Entonces, aquí lo vamos a englobar todo. Vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Entonces, la siguiente transparencia era para ti, María José. Vamos a ver Bueno, cómo. vamos hoy un poco como fluyendo con la No vida. pasa nada. Pero bueno, sí, queda bastante claro que os podéis imaginar un poquito qué nivel de energía tenía yo cuando estaba viviendo en el infierno, ¿no? Pues mi nivel de energía, evidentemente, no era ni cero, era -200. O sea, yo me arrastraba literalmente, ¿no? Después de, por ejemplo, 6 meses de mi vida durmiendo 1 hora al día si llegaba, podéis entender que yo llegué a pensar que me moría si no dormía y me arrastraba literalmente. Entonces mi nivel de energía era cero. Pero bueno, que vemos la importancia del nivel de energía. Voy a resumir muy rápido, si quieres, para un ejemplo, que se entiende muy bien el tema de la energía en nuestro cuerpo, porque nosotros funcionamos un poquito como un teléfono móvil, ¿no? Todos tenemos móviles, todos sabemos cómo funcionan hoy los móviles, y cuando un móvil no tiene energía, pues hay funciones que se apagan, ¿no? El brillo de la pantalla baja o, por ejemplo, una videollamada no se puede hacer, un zoom tampoco, a veces no puedes hacer fotos. Y eso no significa que el móvil haya perdido esas funciones. Lo que significa es que no tiene batería suficiente para realizar esas funciones. Entonces, el móvil entra en modo ahorro y hay funciones que dejan de poder ser, de poder ejecutarse, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo hemos vivido con nuestro teléfono. Y cuando el móvil se apaga, ¡pum! Adiós, ¿no? Si no tiene energía, no funciona. Entonces, un poco eso mismo es lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces no es que el cuerpo no sepa hacer determinadas cosas, sino que no tiene energía suficiente para eso, ¿no? Para desintoxicar, para regenerar el cartílago, para regenerar la vista, para un montón de funciones que decimos no se puede, cuando en realidad no es tanto no se puede, sino es un más, nuestro cuerpo en este momento no tiene energía suficiente para regenerar, para desintoxicar, para X funciones, ¿no? Entonces, es muy importante saber que, igual que nuestro móvil, cuando recargamos nuestro cuerpo tiene pues todas sus funciones aptas y habilitadas para poder desempeñarlas, ¿no? Pues nada, si os apetece, os voy a pedir que hagamos como una pequeñita introspección, meditación. Si os apetece, cerramos un momento los ojos, porque la idea es, al cerrar los ojos, es empezar primero a aterrizar un poquito en el momento en el que estamos. Y segundo, es empezar a tener una percepción de cuál sería el envoltorio. Fijaos que la piel es el órgano más extenso que tenemos y además es el envoltorio que nos separa con el exterior, ¿no? Y lo que nos conforma como la unidad de lo que somos, ¿no? Vamos a llamarle esta carcasa bioenergética que somos nosotros. Entonces, si cerramos un momentito los ojos y nos percibimos todo el contorno, desde la cabeza, brazos, manos, piernas, y como podíamos tener conciencia del contenedor. ¿Qué es ese contenedor? Y ese contenedor que nos identificamos como nosotros, dentro de ese contenedor hay sistemas, ¿eh? Esos sistemas, pues sería el sistema circulatorio, que está compuesto por el corazón, venas, arterias, capilares, pero también hay otros sistemas, que es el sistema óseo, donde tenemos todos los huesos, el sistema muscular que soporta los huesos. Si os fijáis, es como que dentro del cuerpo tenemos el sistema digestivo, que también nos sirve para alimentarnos y para nutrirnos. Y dentro de esos sistemas están compuestos de órganos, ¿eh? Por ejemplo, el sistema respiratorio pues está compuesto de pulmones, de tráquea, de alveolos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes órganos dentro de los sistemas. Incluso todavía más. Dentro de esos órganos, cada órgano tiene un tejido diferente. Los tejidos
son diferentes. Y esos tejidos, si os podéis imaginar, pues el tejido blando de los alveolos, el tejido rígido de la tráquea, podemos también ver los tejidos pues diferentes como las fascias, que son más elásticas y son más contenedoras. Y más allá de los tejidos, tenemos las células. Entonces, es muy importante que tengamos la percepción y la claridad que la salud y la enfermedad, o la salud y, y el deterioro, vienen a través de la célula. La célula es la que determina, y es a nivel de los procesos celulares donde vamos a encontrar vamos a llamar, el origen de la dificultad, el origen del, del- del desequilibrio, y vamos a encontrar la solución del desequilibrio, ¿vale? Entonces, si queréis abrir los ojos y simplemente tener en cuenta que la célula, estamos compuestos de células como organismo, independiente, autónomo, bueno, sí, más pequeño que tenemos en el cuerpo. Entonces la célula, pues para hacerlo rápido, no vamos a poner mucha información, tiene un núcleo, tiene una membrana. En la membrana está la inteligencia de la célula, en el núcleo está la reproducción de la célula. Y lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es la mitocondria. De hecho, la mitocondria es mucho más importante de lo que nos creemos. Eh, y dentro de las células, aquí os voy a poner, por ejemplo, una célula. Esto es de un científico que yo sigo, que me encanta, que se llama Ernesto Prieto Gratacós, y es de buena persona dar las referencias de la información que se coge. Esta es una célula muscular. Perdona, esto es una mitocondria muscular. ¿Vale? Es muy importante, y tenemos que entender que dentro de las células, no todas las células tienen las mismas mitocondrias, ¿sí? Y las células que más mitocondrias tienen son las musculares. Por lo tanto, es muy importante. Ya os voy a dar, al final de todo, os vamos a dar como unos tips, unos regalitos, ¿sí? Para tener mejor vida. No lo ponemos al final para que os quedéis, sino lo ponemos al final pues porque tiene el orden de toda la información, ¿eh? Pero uno de los tips, de los regalitos, es: trabaja la musculatura. Es muy importante. Los músculos del cuerpo son importantísimos. Y los músculos más importantes del cuerpo son los glúteos y los músculos de los cuádriceps y los isquiotibiales, que son los músculos más grandes. Ahí tenemos hasta 1000 mitocondrias dentro, 1000 a 2000 mitocondrias dentro de una célula muscular. Y eso es importante porque, fijaros, ¿qué hacen las mitocondrias? Si esto es una célula, vamos a emular que esto es una célula con la pared celular. ¿eh? Va a atravesar, esto es muy importante, y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una salud perfecta es: el oxígeno que nosotros respiramos va a atravesar a través de la sangre, va a ir a atravesar la pared celular y luego tiene que atravesar la pared mitocondrial, ¿vale? Eso se llama la percusión del oxígeno, ¿vale? Es una palabra técnica, me la sé porque ahora estoy leyendo a este hombre y siguiendo a este hombre con otros temas, para apoyar aquí a una asociada que tiene dificultades, pues estoy empapándome un poquito más. Y a la mitocondria también le llegan los nutrientes, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro proceso? Por un lado, necesitamos oxígeno, por lo tanto, tenemos que hacer que los procesos respiratorios sean importantes. Por otro lado, tenemos nutrientes. Y esos nutrientes tienen que ser nutrientes, no antinutrientes, no consumibles, ¿no? Eso es otro elemento importante que veremos al final de la presentación. Vale, con estos dos elementos, la mitocondria, que es como una central energética, como una turbina energética, genera energía, que es esta molécula de energía que se llama ATP. Y además, hace 25 años, una empresa descubrió que se generaban dos especies de lo que se llaman moléculas, o en este caso son cargas eléctricas, reductoras y oxidantes. Estas reductoras y oxidantes las produce la mitocondria a partir de agua salada, de oxígeno, perdón, oxígeno e hidrógeno y cloruro y sodio, ¿vale? Agua y sal. La mitocondria genera un proceso de electrólisis biológico, y separa estas moléculas de agua y de sal y las recombina en 16 combinaciones: 8 de carga eléctrica negativa, y que son las reductores, y 8 de carga eléctrica positiva. Eso es en nanosegundos, se activan y funcionan, y esa reacción, que se llama reacción redox, permite que nuestro cuerpo tenga energía y muchas más cosas que ahora veremos, ¿vale? Pero esta es la base de todos los animales, de las plantas y de los humanos. Y es importante que entendamos esto porque nosotros estamos trabajando con una biotecnología, que ahora vamos a ver, que emula, mejor dicho, que es exactamente igual que lo que produce la mitocondria. Vamos a verlo ahora. Vale, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Me he ido para atrás, perdón. Vale,
Vale, ¿qué son las moléculas redox? Vale, las moléculas redox son mensajeros celulares, por eso también se les llaman moléculas de señalización celular. ¿Qué es señalizar? ¿Qué es hacer de mensajero? Bueno, pues las células se tienen que comunicar con los diferentes sistemas, con el sistema inmune, se tiene que comunicar con otras células a través de estas moléculas. Normalmente se comunican a través de los oxidantes intracelulares, ¿vale? Luego hay también oxidantes que vienen de fuera de la célula, pero ahora nos interesa solo los oxidantes celulares. ¿Qué más son? Son energía, son cargas eléctricas. Estamos hablando de em, moléculas de carga eléctrica positiva y negativa que al unirse están generando una carga eléctrica, ¿vale? Por lo tanto, va a haber movimiento. Imaginaros esto con millones de reacciones redox por miles de millones de mitocondrias hemos dicho, al principio no lo he dicho, pero bueno, estaba en la diapositiva, de 75 a 100 billones de células. Os podéis imaginar la cantidad de movimiento bioquímico y energético que generamos nosotros, ¿vale? Bien, por aquí nos viene alguien más a la charla. Vale. ¿Qué hacen también estas moléculas? Como importantes, son las encargadas de señalizar los genes para que se expresen. Yo os pongo el ejemplo del glutatión endógeno. Vale. Pasaremos por encima, hoy no va a ser muy técnica la charla, pero básicamente entendemos que los genes almacenan toda la información de todas las proteínas que se tienen que crear. El cuerpo crea proteínas y esas proteínas son creadas a partir de estas señales, de estas moléculas. Tienen que estar en abundancia y en cantidad, pero en equilibrio y en cantidad, para poder expresarse los genes. Los genes no generan las proteínas por sí solos, sino que tiene que haber una señal. Y estas son las señales. Y por otro lado, como antes decía María José, y haremos otro repasito, mantienen todas las funciones celulares. Es decir, si no tengo energía, la célula no puede hacer las funciones. Esas funciones no es que estén desaparecidas, sino que están apagadas. Por lo tanto, gran cantidad de estas moléculas en equilibrio y en abundancia nos permiten que el cuerpo funcione como una máquina perfecta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de cómo lo hacen las mitocondrias? Las mitocondrias hacen, como os decía, sal pura y agua pura. No necesitan nada más. Esa es la base. Luego tenemos que necesitan el oxígeno y los nutrientes para que se generen estas moléculas. ¿Qué ha hecho esta empresa ASEA? ¿O qué descubrieron hace 25 años? Pudieron emular la célula. Hicieron el mismo proceso que hace la mitocondria. Y lo hicieron en 3 pasos patentados. El primer paso es cojo el agua, la purifican al máximo nivel, es exactamente la misma que está dentro de las células. El siguiente paso es la separación, la rotura de los átomos, el cloruro, el sodio, el hidrógeno y el oxígeno. Y el tercer paso es la unificación de esos átomos, creando moléculas que son estables dentro de un líquido. Y esas moléculas son las 16 moléculas que genera la célula. Entonces, este proceso es un proceso que está patentado porque la complejidad es que estas moléculas son altamente reactivas y lo que ha conseguido ASEA es poderlas mantener en un líquido o en un gel, luego veremos los formatos, mantenerlas hasta 18 meses disponibles para que cuando nosotros las usamos a nivel ingeridas o puestas en la cara o puestas en una articulación, el cuerpo las pueda utilizar y las puede convertir en la energía que ya utiliza de forma habitual. Por lo tanto, también hay un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que las moléculas son nativas, no requieren de transformación. Luego veremos también el apunte, ¿vale? Acordaos, esto es muy importante, porque a veces nos suplementamos con cualquier otro nutriente y esos nutrientes tienen que ser transformados por el sistema digestivo. Las moléculas son automáticamente utilizadas por el cuerpo, ¿vale? Yo os invito a que os autoevaluéis el nivel de energía que estábamos. Yo como María José estaba en el rojo y naranja. Beatriz me conoció cuando estaba en el rojo naranja y bueno, yo estaba todo el día tirado en el sofá, me levantaba para hacer las clases o un taller o un retiro, pero luego tenía que ir al sofá, dormía muchísimas horas. Es verdad que el humor se agria cuando no tienes energía. Luego, yo estaba aquí. Cuando estamos en estos niveles tan bajitos de energía, no es posible la vida. Nos arrastramos. Tal y como gusanos, tal y como lo quieras llamar. Ya, no tenemos el potencial humano. El potencial humano está en el verde, ni siquiera en el amarillo, está en el verde. Y es lo que nos permite esta tecnología. En las moléculas nos permiten recargar el cuerpo a los niveles más altos de energía.
¿vale? Cuando nuestro cuerpo está con niveles altos de energía, cuando está a tope, cuando está cargado con la batería a tope. Pues tiene tres aspectos que vamos a ver. El ámbito celular. ¿Qué hacen las células? Lo primero que hacen es desintoxican. Es muy importante. Tenemos la suficiente energía para poder desintoxicar. Estas moléculas de señalización activan los procesos de la expresión genética para activar el glutatión endógeno, la catalasa y el superóxido dismutasa. Son enzimas propias del cuerpo para generar los procesos de desintoxicación. Proteger es muy importante, el sistema inmune se activa, la propia célula se activa en el sistema inmunitario. Eh, Reparar, como dice María José, las capacidades de reparar la célula dañada están disponibles, lo que pasa es que no hay energía suficiente. Cuando tenemos energía a tope, pensar que estamos en el verde, estamos a tope, el cuerpo repara. Es importante entender, y esto luego lo veremos en un disclaimer, en un aviso, es, las moléculas no curan, ¿sí? Las moléculas no sanan, las moléculas no son las que hacen, vamos a llamarle, el diagnóstico ni la curación. Es tu cuerpo, a través de mayor energía que le proporcionan las moléculas, es el que está capacitado para hacer esos procesos. Cuando esos procesos no se dan, hay que ver también qué elementos hay que hay que mejorar, porque acordaros que hay que añadir oxígeno y hay que añadir nutrientes. Entonces, a veces nos falta oxígeno, a veces nos faltan nutrientes. Por eso, la experiencia con las moléculas, hay personas que van más rápidas, hay personas que van más lentas, hay personas que necesitan más tiempo como yo, que necesité 7, 8 o 9 meses para recuperar, para quitar el dolor. Y hay personas como María José que de forma rápida llegaron a ese proceso. ¿Vale? Y último proceso es reemplazar. Las células que están dañadas se reemplazan, se eliminan. El segundo elemento, las moléculas sirven para señalizar, para comunicar, que es lo que decíamos. Cuando hay un incendio, si no tenemos cobertura, no podemos llamar a los bomberos. Hoy en día ya prácticamente no hay teléfonos fijos, van todos por celular, por móvil. Entonces, pasa lo mismo. El cuerpo, cuando hay un problema, cuando hay una amenaza en una zona, cuando hay una rotura, cuando hay un desequilibrio, necesita señalizar al sistema inmune, a los distintos órganos. Entonces, si no hay suficientes señales de señalización, el cuerpo no puede hacer las funciones. Cuando tenemos la batería a tope, la célula avisa al sistema inmune y rápidamente viene a sofocar el incendio. Acordaos que lo importante en este proceso vamos a llamarle la excelencia en la vida, en el cuerpo físico, necesitamos que todos los incendios internos se vayan apagando. Y el último aspecto es el aspecto genético. Solo me voy a centrar en el elemento en el que cuando nosotros le aportamos suficiente nivel de energía al cuerpo, el cuerpo empieza a expresarse genéticamente mucho mejor, se regula la modulación hormonal, la salud digestiva empieza a mejorar, la salud cardiovascular aumenta el sistema inmune, como decíamos antes, es mucho más potente. ¿Y la respuesta inflamatoria? O sea, la inflamación está menos presente. ¿Y qué se traduce eso? Pues que nos resfriamos menos, que tenemos menos altibajos a nivel hormonal o las hormonas funcionan de forma correcta, o sea, las glándulas hormonales funcionan, dormimos mucho mejor, hay mejor descanso, las digestiones son mejores, no hay dolor estomacal, no hay procesos pues a veces hay mucho atasco en lo que serían las heces. Y el corazón también, la salud cardiovascular, pues se regula la tensión arterial, el corazón funciona mejor. Bueno, pues todo esto es debido a que a nivel genético nuestro cuerpo empieza a mejorar, a expresar mejor las proteínas. ¿Qué nos ocurre en nuestro día a día? ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues, ¿por qué? O sea, la pregunta sería, ¿por qué necesito yo suplementarme con estas moléculas? Lo primero de todo es porque nuestro proceso biológico, solo el hecho de respirar, solo el hecho de vivir, de comer, ya oxida, ¿vale? Esto es muy importante. Ni siquiera los pueblos más longevos en la Tierra, que son los pueblos azules, que pueden vivir 120 años, una cosa así, se acaban muriendo, todos acaban muriendo. ¿Por qué? Porque el diseño del cuerpo humano está hecho de esta manera, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un factor que ya viene implícito en la carcasa que llevamos, en el avatar que llevamos. El factor, creo que yo, más importante de todos es el factor mental, preocupaciones, estrés, ansiedad. Bueno, esto aquí tenemos una súper experta, Alazne, que algún día le pediremos que nos enseñe todo lo que sabe ella de rebajar todo eso, todo ese lío que tiene en la cabeza. ¿eh? Porque es algo muy, muy, muy peligroso. Al final, de hecho, gran parte del estrés oxidativo, gran parte de la dificultad viene por lo que es todo el proceso mental y cómo nos tomamos la vida.
Otro elemento muy importante es, pues, estos hábitos no saludables, ¿vale? La comida basura, la toxicidad que estamos ingresando en el cuerpo, el sedentarismo, bueno, pues todo eso también genera que haya mucha falta de energía, mucho desequilibrio oxidativo, ¿eh? No hemos entrado en ese concepto, lo dejaremos también para el día de Ciencia Loca, que es el desequilibrio oxidativo, pero básicamente esto de aquí, el fumar, comer comida basura, beber y todo esto genera muchísimo desequilibrio oxidativo. Y finalmente, pues vivimos en entornos que no son saludables, ¿vale? Esto lo sabemos todos. Es muy complejo ya en el planeta estar fuera de las ondas, de las radiaciones, de los ultrasonidos, de la polución, bueno, de todo lo que sabemos de los plásticos. Vale. ¿Y qué hace todo esto? Pues al final, ¿qué hace? Pues que nuestras baterías estén por los suelos. ¿Vale? Y esto es importante entenderlo. No es algo que a nadie le gusta, lo que pasa es que estamos inmersos y como estamos inmersos hay que ponerle solución. Para tener una idea clara, lo voy a poner rápido. Nosotros desde muy jovencitos tenemos muchísima cantidad de moléculas redos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo las necesita como la mano de obra, como los trabajadores, como la energía para producir los diferentes procesos. Y a partir de los 40 años, pues esto declina bastante interesante, como un 10% por década. Y ya cuando ya somos ya adultos, pues tenemos una producción muy pequeñita de moléculas redos. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo, no importa en qué etapa estemos, le damos gran carga de energía de moléculas redos, que son, repetimos, idénticas a las que produce la célula, nosotros, a la edad que tengamos, no importa, podemos tener un nivel energético celular de una edad de 12 años, por ejemplo, o incluso menos. Vale, no significa que nos volvamos jóvenes de golpe, sino que el cuerpo tiene la energía suficiente para hacer todos los procesos que decíamos antes y empieza a trabajar en la regeneración, empieza a trabajar en el rejuvenecimiento. Vale, esto es importante, no es magia, no es instantáneo, porque podríamos pensar que esto ya es el elixir de la vida, sino que es un proceso en el que lo tiene que hacer el cuerpo y en función de cómo esté el cuerpo, tarda más o tarda menos, pero sí que podemos permitir que el cuerpo esté en esos niveles. ¿Vale? Luego hablaremos de algún testimonio de los que tenemos preparados y si hay alguien incluso que no está preparado que quiere hablar, también adelante, lo puede hablar de su testimonio con las moléculas a nivel de empezar a sentir elementos. ¿Vale? La empresa SEA presenta estas moléculas, las presenta en un formato líquido que es que le llaman de adentro hacia afuera, es decir, las bebemos, normalmente las bebemos, también las podemos usar en los ojos directamente, en el oído, en spray, en el pelo, ¿vale? En diferentes partes del cuerpo, pero normalmente son para beber. Las moléculas se van a dispersar por todo el cuerpo a través de las células. Y luego tenemos otro formato que es de afuera hacia adentro, que es a nivel de gel. Son igual que las moléculas, se llama Reno 28 y Redosgol, y nos van a permitir también introducir las moléculas en el cuerpo a través de la piel. Vale, esto es muy importante. Las moléculas se mueven a través de las células, no pasan por el sistema digestivo, no pasan por el sistema sanguíneo, que sí que también van, pero van a través de las células. Por lo tanto, si yo coloco el Reno 28 en el cuello, o el redosgol en el cuello, va a pasar directamente a las carótidas. Os voy a poner un testimonio, os voy a contar muy, muy rápido, muy brevemente. Beatriz y yo hemos estado unos días en Menorca y hemos estado caminando y un día, pues, se nos fue un poco la cabeza y nos pusimos a caminar y llevábamos, pues, no sé, al final hicimos 17 kilómetros caminando con todo el sol y yo estaba agotado. O sea, estaba que me temblaban las piernas, ya no podía. Y entonces lo que hice, cogí el redosgol y me lo puse en las carótidas y pues a través de ponerme el Redosgol en las carótidas, conseguí, bueno, también usé el Reno 28 debajo de la lengua y conseguí que mi cuerpo estuviera más activo y conseguí llegar al coche, eso sí, pues gracias a las moléculas porque nos habíamos dejado el agua en el coche, bueno, un poco de agua, la comida, o sea que fue unos 17 kilómetros intensos de sol, playa, subir, bajar y de todo, ¿vale? Entonces, da igual que te las pongas en el cuello, las moléculas funcionan igual. Vale, ¿qué es esto de Power by Redox? ¿Qué es el redox? Pues son, como decíamos, 8 moléculas reductoras, 8 oxidantes, están equilibradas en balanceados y están estabilizadas en un líquido y duran más de un año, ¿vale? En los formatos de gel hay un estabilizador de pH y una arcilla, ¿vale? Que los sustenta y le da el formato gel. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que queráis preguntar? Aquí hay una Bea por aquí, usuario de Zoom Bea, dale, Bea. Pues yo lo que quería preguntar es que creo, o por lo que yo había escuchado, que los geles tienen como más potencia, ¿no? Vale. Los,
La idea de potencia está bien porque tiene que ver con la concentración. Iba Los como 10 geles, veces más sí, es molécula o... seis veces más o menos. Sí. Vale. O sea, el líquido tiene una concentración de moléculas y los geles tienen 6 veces más concentración. Ah, Correcto. eso, vale, vale. Eso es la duda que yo tenía, que no sabía si era más potente o es que tenía 6. Sí, sí, es más potente, tiene más concentración y también están destinados para elementos concretos. Lo que pasa es que luego nosotros los geles, todo y que es un gel y tiene un uso tópico, nosotros lo podemos usar, porque todos los componentes son 100% naturales, los podemos usar también en mucosas, ¿vale? Aunque no sea vamos a llamarle la parte... Yo lo uso mucosa. Y te puedo decir que van de maravilla. Antonio, dale ahí, si quieres hablar. Se trata sencillamente de que veo que te aplica el gel en la boca. Yo no sabía supongo que se podía hacer, pero no lo he experimentado nunca. Y dice que ha experimentado menos cansancio en un momento dado particular que has relatado antes, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, Antonio, el gel Sí, es sí, como he dicho. espera, que hay una contraindicación, parece. Perdona. Parece. Pero que es que si yo tengo que estar esperando 10 minutos en el tema de la bebida, muy bien. Vale. Ahora. Mm, También supongo que habría que tener 10 minutos de espacio para aplicarse el gel, ¿no? O sea, no haber tomado agua antes, ni 10 minutos, hasta 10 minutos después de... ¿Exacto? Vale, mira, te cuento, ¿O no Antonio, es exacto? no es contraindicación, ¿vale? Aquí primero No, no, es que yo he dicho eso. no son contraindicaciones. Lo primero de todo, la recomendación de dejar 10 minutos es para que las moléculas tengan más potencia. No es nada más, ¿vale? No hay nada. Creí que se destruía, que se anulaba el No, no, efecto. no, no se anula, no se anula. Muy No. bien. Es para que tengan más potencia, para que al final el 100% de las moléculas puedan ser absorbidas por las mucosas. Pensar que las moléculas van a ser absorbidas a través de las paredes celulares. Va a ser a través de la boca el 70%, a través del esófago, y el 30% restante va a ser esófago, si las bebemos, en este caso bebidas, Yo esófago, paredes. la bebo de un trago. No me toca la boca, la bebo de un trago de pronto. Vale, ¿tienes amalgamas, tienes hierros en la boca? No tengo nada, pero me lo bebo de pronto. Vale, no, pues déjatelas en la boca. Déjatelas 30 segundos en la boca. Ah, muy bien, gracias. Sí, porque ahí se van a absorber el 70% a través de las mucosas. Sí. Entonces, con el tema del gel, cuando lo ponemos en la boca, no hay ningún problema. Si has bebido agua, no pasa nada. Te lo puedes poner porque al final el efecto del agua es pequeño porque nosotros de forma habitual estamos generando saliva. El tema del agua es porque el agua lleva minerales. ¿Sí? Y lo único que puede pasar es que las moléculas se activen antes con los minerales. Sí, Pero, sí. pero nada más. Pero tú fíjate que tú bebes agua. El agua lo tragas, en la boca ya te va a quedar la saliva y si tú te colocas el gel sublingual como me lo puse yo, no hay ningún problema. No hay pérdida de la potencia de las moléculas. ¿Sí? Sí, correcto. Muchas gracias. A ti, Antonio. Placer verte por aquí. Muy bien. Dale, Piluki, Piluki. Piluki, A dale. ver, que yo tenía entendido que lo de la pérdida de las moléculas R2 es a partir de la pubertad, no a partir de los 40 años, como has dicho tú ahora en la presentación. Sí, no, es cierto. A partir de la pubertad empieza a bajar. Lo que pasa es que a partir de los 40 años hay un declive muy grande, muy fuerte. Vale, y tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con una cosa muy importante. Es pensar que el cuerpo biológicamente, vamos a pensar desde el punto de vista de biológicamente y de evolución de la especie humana. El cuerpo humano está diseñado para la reproducción y para la descendencia. En el momento que la especie humana deja de tener capacidad de reproducción, es decir, cuando llega la menopausia, el cuerpo cae en picado. ¿Por qué? Porque vamos a llamarle a la biología humana no le interesan los cuerpos que no se puedan reproducir. O sea, ninguna especie perdura sin poderse reproducir en la Tierra, excepto los humanos. Por lo tanto, esto es vamos a llamarle, es un software que llevamos implícito, que en el momento que aparece la menopausia, el cuerpo va en picado. Por lo tanto, es importantísimo y la menopausia puede estar entre los 45 y 50 años. Yo no la he tenido, pero eh, las mujeres que estáis aquí lo podéis explicar, las que ya tengáis más de 45 o 50 años. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? A partir de los 40, 45 años hay que cuidarse mucho porque el cuerpo va en picado, ¿sí? Y es una constitución del cuerpo, no es nada más, es simplemente que está diseñado de esa manera. ¿Vale? ¿Bien, Piluki? Sí. Sí, perfecto, Pablo, gracias por la Muchas gracias. aclaración. Sí, gracias.
Venga, vamos ahí. Gracias, Beatriz, que está contestando. Beatriz está con el chat ahí. Dale que te pego. Vale, entonces vamos a ver ejemplos de cómo funciona sobre todo el gel. Vamos a ver porque con la tecnología de las moléculas bebidas veremos algún ejemplo y algunos testimonios nuestros. Lo que pasa es que el gel es muy visual. Vale, aquí podéis ver muchas fotos visuales. Iremos concretando alguna. Hay arrugas, hay cicatrices, hay queloides que van desapareciendo, hay lo que sería la rojez en la cara por diferentes tipos, la propia arruga de la edad, el descolgamiento de la piel. ¿Vale? Eh, Vamos a ver algunos. Vale, esto voy a pasarlo muy rápido. Básicamente, tener en cuenta que las células de la piel se van renovando cada 28 días, por eso el gel se llama Reno 28, y a partir de los 50 años, pues tardan hasta 90 días, ¿vale? Entonces, al utilizar las moléculas redox, le estamos dando una potencia muy grande a la piel para poderse regenerar antes. ¿Vale? No voy a entrar más porque si no, aquí nos extenderíamos mucho. Pero bueno, aquí tenemos algunos testimonios de antes y después. Pues eso, la piel colgada de esta mujer. Esta quemadura, por ejemplo, para que veamos la piel cómo se regenera. Esta es una quemadura con aceite de segundo grado de un socio de Bilbao. Y fijaos que en 6 días el gel le ha curado la piel. Y yo lo conocimos en Barcelona y tenía la piel totalmente curada. Em, este es un testimonio de, por ejemplo, de moluscos, de estas, vamos a llamarle bacterias barra virus, no se sabe muy bien lo que es, que afectan a los niños, como con el gel le ha desaparecido. Esto es ejemplo de acné. Una socia que está en mi equipo precisamente lo empezó a usar con sus hijos de acné y estaba encantadísima con el acné. María José, ¿qué quieres decir algo? Dale ahí. Pero mira, ahí también no solamente veo acné, sino también un poco de vello, que es Sí, también muy problemático para algunas personas. Yo tenía una amiga que le pasaba eso, que estaba súper acomplejada por eso, y veo que la segunda foto también ha cambiado, ¿eh? Ya no solamente el acné. claro, porque fíjate una cosa, tiene que ver también con la regulación hormonal. Ahí Y, estamos. y nos sale el vello cuando estamos descompensados hormonalmente. Luego veremos más testimonios, ¿vale? De otras cosas. Vale. Es importante también saber que la propia empresa, ASEA, está investigando con centros de investigación en todo el mundo para ver, primero, seguridad en las moléculas, que eso ya lo hicieron en los inicios, para ver estándares de calidad, que tenemos por aquí, ya luego veremos también con un laboratorio alemán, que ahora no me sale el nombre, espera que me busco la chuleta aquí, con Dermates. Y también a nivel de investigación, de centros de investigación para generar nueva tecnología basada en redes, ¿vale? Ahora mismo tiene 12 centros de investigación. Entonces, como ejemplo, vamos a coger este de Consuelo Borrás, que está en la Universidad de Valencia, y ella está usando las moléculas redox de ASEA para investigar pacientes de enfermedades raras. En este caso, está investigando con lo que se llaman células senescentes musculares, o sea, células musculares que dejan de funcionar. Y luego está trabajando con otra investigación que tiene que ver con longevidad. Está trabajando con unos gusanos para ver cómo el uso de las moléculas redos les genera mayor longevidad a los gusanos, ¿vale? También es muy importante porque a veces nos tira para atrás diciendo, bueno, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué garantías tiene? ¿Quién respalda la empresa? ¿Quién hay detrás? Vale. La empresa está auditada por la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Está auditada por una certificación que se llama NSF Internacional Independiente, para buenas pruebas de calidad. Está auditada y certificada por una empresa asturiana de aquí de España que se llama BQC, donde certifica y verifica que hay 100% moléculas redos, o sea, existen las moléculas redos dentro de un líquido o de un gel. Esto es uno de los elementos que tira muy para atrás a los muy cientifistas, ¿no? Que no lo ven claro, ¿vale? Pero esto está certificado por esta empresa que trabaja con todos los laboratorios. Otra empresa alemana también certifica que son 100% moléculas redox. La empresa Dermates da la máxima seguridad, la máxima eficacia. Es una empresa independiente, los informes son independientes, por lo tanto, eso también avala la calidad del producto. BioAgility también era la que antiguamente hacía el trabajo de BQC. Y tenemos dos laboratorios, que es de desarrollo humano de la Universidad Estatal de los Apalaches en Estados Unidos y el Laboratorio del Pacífico Norte Nacional, que
certifican unos in vitro y otros en humanos que son 100% seguras, que no son tóxicas a ningún nivel, a nivel de célula, a nivel de tejidos, ni a nivel de órganos. Esto es muy importante. Estamos suplementando con algo que no es tóxico y está avalado por estos laboratorios, ¿vale? Vale, voy a pasar muy rápido por aquí porque la mayoría ya seguramente conocéis Redosgol. Redosgol es el último producto que ha desarrollado ASEA después de 3 años de desarrollo con 2 centros universitarios. Lo han estado testando y utilizan el Gol, que es el oro, como un catalizador para que haga unas funciones muy concretas que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y tener lo que se llama una experiencia inmediata en cuanto a ver los resultados de las moléculas. Vale, fijaos una cosa importante. El gel Reno 28 y las moléculas líquidas, moléculas redox, tienen un amplio espectro y van al bienestar en general o a la prevención, a la parte de prevención y a la energía vital para que el cuerpo repare, regenere, active todos los procesos que hemos visto. Y nosotros no podemos dirigir qué queremos que ocurra. Es el propio cuerpo el que decide, en base a su prioridad, dónde va a aplicar esas moléculas y dónde va a colocar esa energía en base a la supervivencia. ASEA decidió que quería hacer un producto donde pudieran dirigir más el producto, o en este caso la potencia de las moléculas, y en este caso es el Redosgol, que lleva oro de 24 quilates, que lo que hace es activa los procesos concretos del cuerpo para reducir la inflamación y para reducir lo que es el dolor, ¿vale? Eso es el gel Redosgol, que es el que yo me apliqué en su momento en el cuello. Y bueno, tenemos muchos más ejemplos. Y también tengo un ejemplo de un hombro. Bueno, muchas cositas, ¿vale? Vale. Ciencia loca rápida. Simplemente quedaros en este punto. Cuando una célula está dañada, cuando aplicamos el Redosgol, genera hasta un 280% más de glutatión, que es la enzima que nos ayuda a desinflamar y nos ayuda a bajar los niveles de, pues en este caso, de intensidad de dolor o de inflamación o de toxicidad, ¿vale? Depende de que sea la zona. ¿Vale? Entonces, ejemplos de imágenes termográficas con un solo uso, 10 minutos, pues lo rojo y lo rosita es alta temperatura, y alta temperatura significa inflamación o dolor, y al cabo de los 10 minutos baja la inflamación, baja el dolor, porque ya vemos los colores ya verdes y azulados, que estamos hablando de baja temperatura. Por lo tanto, este alivio es rápido y seguramente de los que hay aquí, ahora os daré paso si hay alguien que haya experimentado Redosgol y quiera compartirlo para que yo no esté hablando todo el rato. Aquí en la espalda, en el cuello, en la nuca, en la mano. Y si hay alguien de aquí, esto totalmente así a lo loco, a lo torero, si alguien quiere salir a torear, que haya tenido experiencias con el Redosgol, si es tan amable de torear un momentito aquí. O de las que ya teníais por ahí previsto que quería hablar. Vale, aquí tenemos a Asunta y a Bea. Pues venga, las dos. Asunta, dale. Hola, hola a todos. Aquí Asunta. Bueno, yo os cuento que la experiencia que tengo más bestia de utilizar el Redox Gold fue un día que me tropecé en casa y caí con todo mi peso, pero con todo, encima de, no exactamente de la rodilla, pero casi encima de este hueso no sé cómo se llama, es que está justo sosteniendo la rodilla, la tibia, el peroné, la tibia. Bueno, me hice muchísimo daño, la verdad es que fue una caída muy bestia, me estremecí toda, me dolió todo el cuerpo hasta la punta de los cabellos, no podía respirar, no me podía levantar. Tenía una amiga en casa y le dije, tráeme algo ahora mismo. Y entonces empecé a poner, pero seguido, seguido, seguido. Eso sí que hice un intensivo de Redox Gold. Al cabo de 10 minutos me pude levantar, cojeaba evidentemente, pero ya estaba más calmada y me pude levantar, me podía tener en pie. Wow. Seguí poniendo Redox Gold, fue muy bestia, la verdad. Me seguí poniendo Redox Gold durante todo el día y entonces también lo empecé a combinar con el Reno 28. Me ponía más Gold, pero fui combinando los dos geles. Por la tarde ya no cojeaba. Tenía que hacer una maleta, en mi casa tenía escaleras y tenía que subir y bajar escaleras y al subir y bajar escaleras me resentía la rodilla. Entonces me puse una rodillera y con la rodillera ni cojeaba ni me dolía. Cogí el coche, me fui porque bueno, seguí poniendo Redoxol y por la noche no me dolía, no se había inflamado, no me había salido ningún hematoma. Y dije, bueno, mañana seguiré.
y mañana, al día siguiente, ya no tuve que seguir. O sea, me levanté con la rodilla perfecta y nunca más he tenido que volver a poner nada ahí. Y eso me pasó a las 11 de la mañana y por la noche ya no me dolía. O sea que, que no os aconsejo caeros porque duele mucho, pero para tener un testimonio de Redox Gold pues, es bestial. O sea, yo me quedé muy sorprendida, la verdad, porque es que no se me notó ni se hinchó, ni siquiera el hematoma me salió, nada. Y este es mi Wow. testimonio. Pues es muy potente. Fijaros una cosa muy interesante. A veces cuando tenemos, cuando no queremos creer en las cosas, la vida nos pone testimonios potentes, ¿eh? María José tiene algunos muy potentes por ahí. Yo también tengo algunos también y Asunta, pues nada, maravilloso. Y vamos a dejar más paso. Vea que habías levantado la mano. Vale. Eh, a ver, a mí me pasó el otro día que tuve un accidente con la cometa, me salió volando, tuve un percance que se rompió una línea y el tirón que me dio en la zona de la dorsal fue brutal. De hecho, cuando terminé, o sea, al recoger todo el material y terminé, me dolía, pero cuando yo me duché y entré en frío, el dolor era exagerado. O sea, no podía respirar. Respiraba, pero como quisiera inhalar el más profundo, un dolor en la parte dorsal impresionante. Entonces, como pude, hablé con mi pareja, le dije, por favor, échame la crema del Redogol y así realmente la pruebo si esto funciona. O sea, fue así. Y cuando mi pareja fue a echarme la crema en la parte dorsal, la tenía como inflamada. Dice, si es que la tienes mucho más hinchada. Fue a echarme la crema, me di como, nada, cuestión de minutos. Empecé a decir, joder, que me siento mejor. Hasta incluso hice la respiración profunda y no me molestaba. O sea, fue brutal. Porque me acojoné, porque al no poder respirar profundo, podía respirar como muy, muy leve. Al respirar profundo, es que me daban como si me dieran con un hacha detrás. Sí, sí, Así sí, que sí. ese es mi testimonio también. Ay, Piluki, nada, pues la Piluki dice que sí tiene que ir. Bueno, pues sí, vea, es una pasada. Yo de hecho la llevo siempre encima. Cuando salgo siempre llevo un botecito pequeño de muestra porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Muchas O tú gracias. o una persona que esté cerca O de una ti y que persona, sí. tenga... Eso nos ha pasado, bueno, es que tenemos dos testimonios que nos ha pasado, pero no lo vamos a contar para la clase de testimonios locos. Gracias, Bea. Mari Carmen, que querías contarnos algo. Hola, pues sí, Hola. mira, yo os quería contar que tengo a mi marido que padece mucho de piedras en los riñones y en Barcelona, si os acordáis, alguno de los que estaba, le dio un dolor muy fuerte. Sí, Estábamos probando el Redos Gold, eh, le puse, le extendí en la zona, le volví a poner, 2 veces le puse, a los 10 minutos ya no tenía ningún dolor. Se había ido totalmente el dolor. El que lo padece sabe que eso no se quita así como así, ni con calmantes ni nada, tarda mucho en bajar la intensidad de dolor. Bueno, pues a él se le desapareció en 10 minutos. Es una zona complicadilla, pero funcionó estupendamente. Wow. Sí. Muchas gracias por Tengo, compartir, Mari yo Carmen, me he quedado porque es congelado. increíble. sabéis que datos callados. Tengo más Nos has dejado experiencias sin y más cosas. palabras. Y cuando hagáis la de Testimonios todo, locos. pues yo tengo muchos. Pues sí, Y haremos. algo de lo que no tenéis o que no tenemos que olvidarnos es que el- los animales, yo tengo perros y gatos, son un ejemplo fantástico para ver que esto no es ninguna tontería, sino que funciona 100%. Y de eso también tengo muchos ejemplos, que ya os contaré. Ya tenemos la clase también de mascotas. Hombre, claro, como es que no pueden faltar. Vamos a ir apuntando, venga. Hicimos un resumen de los usos que había principales, ¿no? Que al utilizar las moléculas, ¿qué es lo que nosotros notamos, ¿no? Como elementos principales, ¿no? Pues mayor descanso, se potencia la claridad mental y el foco mental,
Hay un detox profundo, el cuerpo empieza a desintoxicarse a través de los procesos de desintoxicación. Aparece un mayor bienestar y un equilibrio global, ¿no? En el cuerpo, empezamos a sentirnos como mejor, ¿no? Es una expresión como muy genérica, pero es que es así, nos sentimos mejor. Incluso como tú decías, María José, con mejor humor, con más alegría, como que la vida pesa menos, ¿vale? Y de hecho es verdad, hay un aumento de energía, eso también ocurre. Hay una activación mitocondrial, o sea, las mitocondrias están funcionando mucho mejor porque las estamos apoyando en el proceso. Hay una regeneración del cuerpo desde las células y eso se puede ver en las heridas. En las heridas es rapidísimo verlo cuando tú tienes una herida, cómo se cicatriza rápido, como luego veremos algún ejemplo. Alivio del malestar, que nos ha explicado Mari Carmen, nos ha explicado Bea. Cuando aparece el malestar, por el motivo que sea, se alivia rapidísimo con esta tecnología concentrada con el oro. Es como dirigida, como un láser dirigida a la zona. Mayor rendimiento físico. Ahí hay una parte que no hemos hablado, que es de deporte, pero también está ahí. También hay mayor rendimiento físico. Ahí mejora lo que decía el estado de ánimo. Nos encontramos más alegre. Calma la piel. Por ejemplo, os voy a contar otro ejemplo muy rápido mío. Estos días ahí en Menorca, el primer día yo fui de torero y no me puse crema solar en la cara y se me puso, pero como un tomate, me quemaba por todos lados y empecé a ponerme el Renu por la noche y me puse cada hora, luego antes de ir a dormir y luego a medianoche también me levanté un par de veces. Me combinaba el Renu con las moléculas en spray. Pues por la mañana ya no me dolía absolutamente nada y se me había bajado la quemazón. Y yo os puedo contar que yo me he quemado muchísimas veces porque tengo la piel muy blanca, muy blanca. Y también funciona muy, muy bien para calmar la piel, ¿vale? Y piel más hidratada y elástica. Estos son genéricos, hay mucho más, pero sería como elementos genéricos en los que podemos encontrar al usar las moléculas redox. ¿Vale? Entonces, es muy importante este sello que hay aquí. Es 100% natural. Está hecha con productos naturales, con agua pura y con sal pura. Es nativa para el cuerpo, no requiere transformación. Esto es muy importante. No hay que hacer ningún proceso. El cuerpo la recibe y la usa. Lo que decía Bea, me la pongo en el costado y directamente. O lo que ha dicho también Asunta, me la pongo en la rodilla y directamente vaya a hacer la función. ¿Sí? No tiene ningún efecto secundario, no tiene toxicidad, no tiene contraindicación con nada de lo que estamos haciendo, ya sea alopático, ya sea natural. Y esto es muy importante, es algo que avala el poderla usar, el poderla sentir, poderla experimentar, ¿no? Vale, mirad, aquí vamos a ir a la parte de testimonios. Hay muchísimos testimonios, aquí hay muchos. Tenemos aquí uno de María José que ahora os lo va a contar. Si ya Espera, queréis. pero igual antes, Pablo, perdona, antes de entrar en Anda, testimonios, hay una pregunta que para mí es la pregunta, no sé quién la ha hecho, venga. pone usuario de Zoom, es la pregunta que todo el mundo hace cuando no conoce lo que es la biotecnología. Dice así, tengo una duda sobre cuánto tiempo duran los efectos o beneficios de las moléculas y si habría que utilizarlas de por vida para sentirte... Soy yo. Ay, ¿cómo te llamas? Soy Carmen Márquez, amiga de Carmen. María José. Hola, Ah, Carmen. Me encanta veros, me está gustando muchísimo, Pablo, tu explicación y he sido yo porque no me atreví a probarla, no quiero repetirme y todo eso lo he probado, confío tanto en ella que me la he llevado de viaje y he estado a punto de promocionarlo a gente mayor, pero no me he atrevido. Primero, he estado probándolo en mí misma y los efectos son buenísimos, pero tengo la duda de que si lo voy a ser adicta tanto a las cremas como al spray, porque ya es que me lo pongo en spray y he acabado las botellas, con lo cual voy a seguir comprando. vale, mira, Bueno, María José, tú misma. ¿Quieres que le conteste? Bueno, por una cosa, mira, lo primero que me ha venido es, yo María José. lo siento, pero lo que acabo de decir, no sé, lo siento, voy a contestar lo que me ha venido a la cabeza. Yo soy adicta a la felicidad, o sea, lo siento, soy adicta al amor y soy adicta a la gente bonita, y eso lo quiero para mi vida. O sea, ahí te lo digo. Soy adicta, sea, pues no es que sea adicta, quiero decir, es que lo amo, y son cosas distintas, No, es que ¿vale? funciona, es que Pero funciona. Pero quiero decirte, y te voy a contar un caso para que sepas qué pasa cuando dejas de tomarlo, ¿vale? O que no pasa nada, no tienes síndrome de abstinencia, no tienes... No, otra cosa es que cuando una cosa te gusta y es buena para ti, pues lo quieres para ti. Y Claro. oye, y si además, cariñet, porque es lo que pasa, que luego puedes compartirlo con personas, ayudarle a que cambien su salud, transformen su vida y te llevas un dinerito con eso, encima el producto es que te sale gratis, es que encima luego puedes cambiar tu economía con esto. Yo os digo, jamás yo lo hago por dinero, nunca he hecho esto por dinero, lo hago porque lo amo y porque ha cambiado mi vida, ¿vale? Que quede claro. Pero quiero decirte, tú no gastarías una cosa en tu vida
que te hace sentirte genial, que no tiene efectos secundarios, que te cuida, que te protege, que ayuda a tu familia, que transforma vidas. Joder, pues no es que sea adicción, la palabra no es esa, es que es algo que te gusta en tu vida y que dices, esto para mí, ¿sabes? Pero voy a contestar con otra cosa para que te quede claro. Quiero decir, mira, el ejemplo de mi primer mes. Os he dicho antes que se me fue el dolor de la cadera, ¿vale? Se me fue el dolor de la cadera, yo era una abuela cojeando, se me fue en 3 días, desapareció y a las 2 semanas mi marido se pone enfermo, se puso muy malito y entonces él no lo tomaba y entonces yo le di a mi marido las moléculas. Y al compartir con él, pues me quedé sin moléculas antes de tiempo. Yo llevaba como 3 semanas y me quedé sin moléculas en la semana. Esa semana que me quedé sin moléculas, volvió un poquito el dolorcito de la cadera. Era como, ay, me ha vuelto un poquito el dolor, ni comparación con lo que yo tenía al principio. Pero ya no estaba perfecta. Vale. Claro. Pero, ¿qué pasó al mes siguiente? Al mes siguiente yo vuelvo a tomar bueno, a la semana siguiente me llegan las moléculas, las tomo, me desaparece otra vez el dolor. Al mes siguiente mi marido, mis hijos se ponen malitos otra vez, comparto otra vez las moléculas y me vuelve a pasar lo mismo. Me quedo sin producto antes de tiempo, antes de que me llegara el siguiente pedido y ya no me volvió el dolor de cadera. Entonces quiero decirte, lo que yo entiendo de esto, cuando tú estás en el proceso de reparación de un órgano, de un tejido, de un algo, pues muchas veces esto te ayuda a amortiguar todo ese estrés oxidativo, todo eso que pasa dentro de esos tejidos y cuando paras antes de que se haya dado la reparación completa, pues vuelve un poquito. Pero cuando se ha dado la reparación completa, que depende de cada órgano, tejido, persona, es muy particular, cuando se ha dado la reparación completa, eso ya se ha reparado. Que en un futuro, si no tomaran las moléculas, vuelva a deteriorarse. Ay, pues es que por desgracia no vamos de subida, vamos de bajada. Lo que decía Pablo, pues es que llega un punto en el que el cuerpo dice, es que ya no vamos de subida. Eso creo que todos lo entendemos, ¿no? Pero yo creo que también la edad influye, ¿eh? Hombre, la edad influye, Claro, quiero decir, cada porque vez cuanto más... necesitas cuidarte más. Claro, por eso. Entonces, cada vez necesitas cuidarte más. Entonces, pues hay que quererse también, ¿sabes? También te digo que llegan momentos en la vida que dices, si no me quiero ahora, ¿cuándo me voy a querer? Así que... Okay. Y bueno, me alegro mucho de que después de todos esos miedos y ese tiempo que has pasado, que te hayas dado la oportunidad y te digo una digas... cosa, yo nunca comparto nada porque como era incrédula totalmente, pero es que me salía una verruguita, una cosita en la piel y oye, me desaparecía totalmente. No te lo he dicho, pero a No mí me has yo no dicho tengo que estar nada. 1 mes ni 2 meses, a mí a la semana. Y entonces, claro, digo, no, esto no es normal, no es normal. Me hice yo misma una foto y digo, ¿ahora dónde está? ¿Dónde me hago la foto? Y es que no la veía. ¿La tenías? Y bueno, eso, también la cadera, el riñón, ¿te acuerdas que te dije? Muchas cosas que me voy dando y digo, no es posible, no es posible. Pero lo es. Entonces, por eso digo, siempre quiero tenerlo y me lo he llevado de viaje. Y cada vez que a alguien le dolía algo, lo que pasa es que solamente a una persona se lo he compartido. Y digo, ponte esto, no me lo puedo creer, ¿esto qué es? Y claro, como... Súper incrédula, que lo compraste porque tú me creíste a mí, pero luego dijiste, oye, que yo esto no me lo voy a tomar, que no me fío. Bueno, pues ya no quedan botellas. Ya te fías, me alegro, me alegro. Todos tenemos un proceso, por eso las personas que tengan esa desconfianza, es que hemos pasado por ahí, yo creo que todos, casi todos. Y los que no es porque ya vienen muy trabajados de otras cosas donde ya han pasado por esas fases. Pero yo creo que como funciona también, es que teníamos que compartirlo. Pero a todo el mundo, yo creo que se tendría que vender porque es espectacular. Cariño, ahí está mi misión. Eso es lo primero que os he dicho, yo porque estoy aquí, porque esto hay que compartirlo y para mí esto tengo que compartirtirlo. Solo os he dicho un poquito de lo que yo he experimentado, un poquito, pero de verdad, sí, la puntita ese va a ser del el siguiente iceberg. paso, María José, ese ya va a ser el siguiente paso. Pues ya lo tenemos. De hecho, fijar si os he dicho poquito, que no os he dicho una de las cosas más grandes que yo me he llevado con esto, que es mi hijo. Yo no podía tener hijos. Ya me lo contaste. A ti sí te lo conté. Yo no podía tener hijos. Empecé con esto por mis dolores físicos y me quedé embarazada. Después de 6 años de búsqueda, 6 años. Bueno, espero no quedarme embarazada yo, ¿eh? A ver si te puedes quedar embarazada. Entonces ya sería milagroso. Que tengo casos, ¿eh? Que tengo casos. Mira, no voy a decir nada.
casos de sorpresas que se han llevado. Ay, qué gracia. O sea, que de verdad que a veces la vida te Eres sorprende, lindísima, que María el José. cuerpo se rejuvenece de verdad. Y Sí, gente que había perdido la menstruación le vuelve después de madre mía. años, porque el cuerpo empieza a reactivarse de nuevo, ganamos puntos, eso que Lo ha decía explicado Paula. muy bien, Pablo. Me ha encantado, porque lo ha Vamos, explicado tan clarito y tan bien que bueno, que ya las pocas dudas me las he resuelto. Gracias. genial. Gracias Me a todos. alegro de haberte visto por aquí, Gracias, corazón. sí. Besito. Pues mira, vamos a aprovechar el tema del embarazo y vamos a darle paso a otra Voy a torera quitar. que tenemos por aquí. Mira que te... Piluki, A Piluki, que también, otra. Que, venga. que, Hola, que buenas. he dicho que se tenía que marchar, ¿no? Sí, No, pero he pero ya podido está. volver. Ah, bueno, vale. El micrófono. He dicho, esto lo tengo que contar. Mira, mira, mira. Mira, milagros de la vida que suceden. Bueno, pues os cuento. A mí me presentaron las moléculas como algo para eliminar metales pesados del cuerpo. Y a mí en ese momento eso, porque yo estaba siempre desintoxicar de una manera natural y eso, y sabía que podía haber algo, pero no sabía el qué. Entonces, cuando me lo presentaron así, dije, ah, pues sí, sí, yo lo quiero probar. Y también estábamos a su vez en el tratamiento de fertilidad, porque nosotros no podíamos ser papás, por un problema que tenía mi marido. Entonces fuimos a fertilidad y estamos en el tratamiento. Y yo también tenía, a su vez, problemas graves digestivos, como alergias alimentarias y otros que no voy a dar los nombres, que no se pueden dar los nombres, pero encantada lo daría. Porque el otro día me hicieron un escáner de las tripas y no hay ni rastro de la enfermedad. O sea, además de que me he recuperado de esos problemas, como las alergias alimentarias, que ahora puedo comer todo lo que antes no podía, que antes no podía comer ni frutos secos, ni un montón de frutas, ni crustáceos, y ahora puedo comer de todo eso. Y esa enfermedad que era pues muchos dolores, la otra enfermedad, muchos dolores y problemas irregulares a la hora de ir al baño y así, pues también se me curó, pero es que el otro día me hicieron un escáner de las tripas y no hay ni rastro de la enfermedad. Y claro, Qué brutal tuvimos, esto. y ha sido una pasada. Y Tenemos que esto en mes y compartirlo, medio, chicos. esto en mes y medio, porque fue en mes y medio. Yo empecé a tomar las moléculas, eso, como os decía, para desinflamar y desintoxicar, y tuvimos una sesión con Yago en la que nos dijo que un chico con el problema de mi marido en 3 meses había logrado ser papá, habían logrado ser papás. Entonces le dije, Mario, te tienes que poner a ello, prueba, porque es que si no, no vamos a tener otra posibilidad. Ya nos habían desahuciado en la seguridad social, ya nos habían dicho que no íbamos a poder, que el problema de mi marido no se podía solucionar de ninguna de las maneras y que no íbamos a poder. Y entonces, a ver si queríamos continuar con la tercera y última in vitro o queríamos, y dijimos, pues que sí, que ya que estábamos. Y en ese, desde la segunda in vitro hasta la tercera, causalmente llegaron las moléculas a nuestras vidas. Entonces, después de la sesión de Yago, le dije a mi marido, tienes que ponerte a tomarlas. Empezó a tomarlas, a nebulizarlas. Y yo empecé un 11 de diciembre de 2023 y el 4 de febrero del 2024 di positivo en embarazo. Mi marido estaría tomándolas un mes, no estuvo tomándolas más. Y lo logramos. Y lo logramos. O sea, ha sido una pasada. Es que cuando lo experimentas, ya a ti igual ya que nosotros, esto al final es un poco, pero es que cuando van pasando vas acumulando experiencias, testimonios que dices, es que podemos llenar horas, horas, horas y horas contándonos cuánto nos ha aportado esto a nuestras vidas y es el motivo por el cual es que estamos aquí, que no hay más, es que tenemos que estar aquí y contar esto. Pues muchas gracias, Piruki. Placer. Un besito. Gracias, Piluki, maravilloso. Pues Beatriz, te toca. ¿Quieres el vídeo de Antonia o vas directamente al ruedo? Bueno, yo planteaba también hacer la posibilidad de seguir con los testimonios y ver las fotos, ¿no? Porque ya hemos compartido bastantes testimonios de entre las personas, entonces yo creo que lo visual también entra y cala bastante, entonces yo creo que estaría genial también eso, ¿no? Ver eso. Y luego ya si alguien quiere, es que como ha dicho María José, hay muchos testimonios, nos podríamos pasar muchas horas y bueno, tampoco vamos a estarnos aquí horas, ¿no? Por secular. Hombre, vamos a Bueno, pasar como las tú fotos quieras. que para dar un poco de visual, ya que ya hemos contado mucho, de todas maneras vamos a hacer otro y véanos contar ese testimonio de Antonia maravilloso también. Sí. Pero compártenos las fotos que Vale, tenemos pues por ahí para poner un poquito visual para esa gente que es más visual y que le gusta ver imágenes. Que sí que hemos hecho vale, pues fotos en algunos casos, pero muy pocas porque nos cuesta, pero mirad qué cosa tan increíble esta, ¿eh? claro, aquí Conchita. Conchita en los ojos, todo el proceso de desintoxicación que ya. Fijaros una cosa muy interesante. Conchita es un caso muy interesante porque ella decía que no notaba nada, no notaba nada, y realmente lo que estaba pasando era el proceso de desintoxicación de su cuerpo, de regeneración, y claro, al final estas cosas
no siempre son tan visuales ni son tan rápidas. Lo que pasa es que está funcionando. O sea, lo importante es entender que las moléculas van a funcionar en el cuerpo va a tener más capacidades, aunque visualmente no ocurran, ¿no? Conchita, quiero decir ¿Vale? una cosa, y es que no solamente es que no notara nada, sino que cuando encima empezó a notar cosas no eran positivas. Era como Claro, más cansancio, o sea, eran negativas. Tengo una entrevista con ella que quien la quiera escuchar es muy interesante porque su proceso no fue de los más fáciles. Es muy bonito esto cuando pasa como a mí, ¿no? ¡Wow! Empiezas a tomarlas y subidón, te quedas embarazada, se te van todos los dolores de estar feliz, pero no a todo el mundo le pasa así. Y a veces los procesos de curación o de regeneración de una persona pasan por casos como el de Conchita, ¿no? Pero al final se ve en la cara, o sea, cuando te dicen que la cara es el espejo del alma, aquí se ve clarísimamente, ¿no? sí, 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 está claro. Vale, tenemos aquí el caso de Alicia también, de que perdió mucho más kilos, pero bueno, aquí hemos puesto estas fotos que teníamos de 30 kilos en 6 meses con las moléculas y con dieta. Es importante, no con dieta de restricción, sino con saber alimentarnos de forma correcta, de forma consciente. ¿Vale? Lo que tenemos también que entender es que si yo me hincho a algo que es perjudicial para mi cuerpo y tomo las moléculas, estoy eliminando el efecto porque estoy oxidando el cuerpo o estoy degradando el cuerpo y las moléculas no tienen suficiente. Se tendría que tomar muchas moléculas para poder contrarrestar eso, ¿no? Entonces, uno de los elementos que luego veremos al final también es tomemos las moléculas, las usamos como apoyo y también tengamos conciencia en qué estamos haciendo. Un En punto nuestro... importante también, Pablo, que me gustaría destacar es que muchas veces las moléculas te ayudan a esa gestión emocional también que nos implica el comer, ¿no? Por ejemplo, porque te ayuda a tener menos ansiedad, un montón de procesos más que hacen que las moléculas trabajan a un nivel mucho más profundo y que son más complejas de lo que evidentemente hoy no vamos a entrar aquí, pero Sí, bueno, sí, para sí, que podáis hacer una idea de que hay mucho más. total, total. Tenemos aquí a Esperanza, que es una maestra de piano, que, bueno, pues se le quedó como este concepto de hombro congelado con la mano. Ella no podía abrir la mano, entonces tuvo que dejar de dar clases de piano. Y esas son las fotos de antes de la radiografía. Y luego a los 3 meses esta mujer pudo volver de usar las moléculas bebidas y con el gel pudo volver a abrir la mano, volver a tocar el piano y bueno, pues fijaos que al final para ella pues fue un gran cambio, ¿no? Eh, tenemos aquí otra más. Esta la vas a dar tú, María José. Esta es mi hija, avánzala rápido. Bueno, yo se la cuento. A mi hija le mordió 3 veces un perro en la cara. La mordida prácticamente es similar, la niña fue creciendo, pero sucedió en las 2 primeras veces que le mordió el perro. Yo soy enfermera, yo la atendí y estuve 2 meses haciendo curas a una niña poniéndole antibiótico, dándole antibiótico con lo que ello supone que era una odisea. Bueno, pues en las 2 primeras ocasiones no conocía las moléculas y eso es lo que hice. En la tercera ocasión ya conocía las moléculas, un mes, y le puse Renu. Montón de Renu. Le ponía Renu de verdad. Al principio le ponía, yo creo que cada hora y media, cada hora le ponía Renu, porque tenía mucho miedo a la infección, porque ya tenía la experiencia de 2 veces anteriores, 2 meses de curas con herida infectada y lo pasé realmente mal. Entonces, esta ocasión le ponía, los primeros días le ponía Renu con mucha frecuencia. La sorpresa fue que en menos de 10 días la herida estaba cerrada, sin infección y sin antibiótico. En esta ocasión no le di antibiótico vía oral. Yo como enfermera me quedé absolutamente impresionada. O sea, pero no lo podéis imaginar. Es que para mí es como hacerme la cabeza ¡boom! O sea, eso luego también me llevó a tomar decisiones, que como decía Pablo, a mí la vida me ha puesto muchas pruebas para poder experimentar esta biotecnología de mil maneras y quedarme absolutamente convencida del poder tan increíble que tiene para evitar la infección, para regenerar heridas, para un montón de cosas. Las moléculas tienen una capacidad dentro del cuerpo que tienen capacidad regenerativa y tienen capacidad antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria. Bueno, al final en realidad Muy volvemos a lo de real. siempre. Las moléculas no hacen nada, simplemente le dan a mi cuerpo, a mis células lo que necesitan. Realmente es Claro, mi cuerpo el que hace todo lo demás. El que evita la infección es mi cuerpo, con su sistema claro, inmune con más funcionando como energía. toca, como Claro, corresponde. claro. ¿Quién es el que cicatriza las heridas? Mi cuerpo. O sea, siempre viene a ser realmente, siempre es el cuerpo el que hace las cosas, pero necesita tener las herramientas necesarias para hacerlas. O sea, tenemos un cuerpo maravilloso que sabe hacer todo lo que tiene que hacer, Sí, sí, pero total. si tiene la energía también suficiente para hacerlo. Vale, genial. Pues gracias, María José. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí, pues temas de pelo. Yo estoy con ello, todavía no lo he conseguido, pero lo intentaré. O sea, es mi objetivo de que me salga melena hasta por aquí, hasta las cejas. Una cosa así. Pero por lo menos las entradas estas de poderlas quitar. Aquí hay temas de manchas o verrugas, como también ha dicho Carmen, me parece antes también. Estos son heridas. Esto es una herida muy interesante de un médico que tiene problemas de azúcar
en sangre, cuando hay problemas de azúcar en sangre cuesta mucho cerrar las heridas y este hombre con antibióticos, como le pasó a María José con curas habituales, llevaba un mes y no había manera de que se cerrara, entonces lo dejó todo, usó el Reno 28 y en 7 días se le cerró la herida, ¿vale? Esto lo hemos visto en muchísimos casos, ¿eh? Yo creo que casi todos los que estamos aquí cuando nos hemos cortado directamente al Reno y ya está. ¿Vale? Celulitis también, ayuda a quemar la grasa, esto lo paso por encima rápido. Vale, más testimonios. Este es un testimonio energético de una persona que se llama Tonatio y lo conocimos en Biocultura y él trabaja en una empresa que hacen con un análisis electroconductivo para estudio del aura y el chakra. Bueno, el total que él nunca había tomado las moléculas, le hicieron una fotografía con la máquina para ver el aura y luego a los 30 minutos de haber tomado 120 mililitros. Ya vemos como el aura es más amplia, más rellena, más intensidad en el color, para que veamos también que a nivel energético cambia, el cuerpo también cambia. Y luego también en el análisis establecía más parámetros. Y los parámetros aparte del aura, si os fijáis aquí, se ve totalmente rellena. El color tiene que ver con la emocionalidad, pero la intensidad del color significa que un aura, un campo energético, nosotros somos campos energéticos mucho más fuerte, más compacto, ¿eh? Luego tiene los niveles de los chakras, de los centros energéticos mucho más altos. Los chakras no se ven muy bien en la foto, pero están más redondeados, más alineados, más compactos. Y luego esta persona, luego le hicimos una entrevista y él es muy sutil y notaba mayor sutileza, mayor energía. Bueno, el cuerpo, la mente más balanceada. Si os fijáis aquí en este gráfico de aquí, el balance cuerpo-mente. Bueno, que al final hay una parte energética que no podemos medir, pero sí que hay máquinas que lo están midiendo, que el uso de las moléculas nos permite equilibrar el cuerpo en su mayor potencial. Aquí tiene que ver qué es la empresa, la voy a pasar rápido. Yo Ya si lo quieres, habíamos- yo soy muy rápida, si quieres, yo te lo digo rapidísimamente, ¿eh? No, te la voy a poner aquí, te voy a poner aquí un Ya poco. está, sí, con todo eso que has compartido, simplemente con esto lo que queríamos decir es que hay una empresa sólida detrás, que hay una empresa real, que hay una empresa que tiene resultados, que ya tiene experiencia, que más allá de eso es una empresa maravillosa, que tiene unos valores y unos principios increíbles, que te da la libertad de poder trabajar así. Antes ya hemos hablado y es simplemente compartiendo algo que te transforma la vida, como decía Carmen, cuando te transforma la vida algo que lo yo decía, es que al final dices, es que esto tengo que compartirlo, es algo muy natural y bueno, pues de ahí pues cada persona puede cambiar también su vida para poder tener libertad también financiera. Pero bueno, eso ya entraríamos en eso, que haremos una de Otra, negocios, si otra, queréis, otra ¿vale? masterclass. Explicando que realmente hay una oportunidad detrás eh, de todo esto, pero yo os digo que esto no se hace por dinero, esto se hace porque te sale del corazón. O sea, esta es Mira, la realidad. esto dame un segundo porque es muy importante. A ver, no, ¿dónde está? No, aquí adelante. Y esto que dices, María José, es súper importante. Mirad, dentro de la empresa, ya lo haremos en la masterclass el ethos es la ética de la empresa, ¿vale? En el ethos, lo primero que te dice la empresa es este punto, fijaros, EPC. Lo económico está por debajo de los principios y de las capacidades. O sea, los propios dueños de la empresa te dicen, esto se hace por un principio. Lo económico es consecuencia del principio. Y esto es muy importante porque los dueños te lo dicen, ¿no? Y aquí hay mucha información. Hay vídeos donde se habla del EZO, si alguien lo quiere Hay ver. mucha información, Pablo, ahí. Hay un vídeo de estos que nos lo cuenta Tyler maravillosos, que lo podemos compartir Vale. con quien quiera. Quien Sí. no lo haya visto, por favor, tiene que verlo. Pero yo solamente os puedo compartir que conozco a Tyler directamente, lo he conocido ya en diferentes viajes, porque bueno, he tenido la oportunidad de ir a viajes maravillosos y vivir experiencias. Que os digo una cosa, cuando vives esas experiencias dices, wow, la vida es mucho más de lo que yo pensaba. Y cuando ves que es posible para todas las personas también llegar a vivir esas experiencias, dices, wow, esto no estaba solo reducido a un pequeño grupo, es que podemos tener acceso a eso. Entonces, bueno, yo pude compartir experiencias bonitas con él, pero lo más bonito es ver qué tipo de personas hay ahí, personas con unos corazones increíbles. Y si yo algo he aprendido muy grande de Tyler, es que Tyler tiene un don muy bonito y es ver el don, ver la luz en las personas, ver las capacidades, ver toda esa persona lo que puede llegar a hacer y encender como esa lucecita dentro de ti, ¿no? Y aquí hay una misión de vida que es un poco el ir encendiendo la luz dentro de cada personita para que puedan vivir la vida en todo su potencial. Quiero decirte, una persona que está sufriendo, como era mi caso, no puedes ni siquiera vivir. Ya no sobrevivir, es que estoy sobreviviendo. Entonces, esto un poco fue como esa chispita que te da la mano, esa persona que te da la mano, darte esa gasolina para tu cuerpo que empieza a funcionar y de ahí tú puedes empezar a vivir. Y una vez tú ya estás viviendo, es volver a hacer lo mismo
pero ahora ya no desde el pozo, sino desde la tierra para poder vivir esa vida que tú quieres, para poder ser todo lo que tú aquí has venido a ser. A mí eso me lo ha dicho directamente Tyler. Tyler cree en esta misión de vida de que los unos a los otros nos ayudemos a empoderarnos, a crecer, a creer en nosotros mismos, a ver que siendo nosotros mismos podemos tener una vida abundante, feliz, tener un cuerpo que nos acompañe muchos años en un estado óptimo y bueno, un montón de cosas que podría decir, pero simplemente decir que me parece una persona muy bonita, la empresa es muy bonita también, te acompañan y te ayudan muchísimo y, y bueno, pues simplemente que están ahí, no quiero hablar más ya y el que quiera ver el vídeo que no lo pida. Pero que otro Vale. día podemos hablar todo lo que queráis de esto, que bueno, el ethos de Asia es muy bonito, de verdad. Para mí lo que hay detrás suma muchísimo a esto porque no lo he visto en otro sitio igual, ¿eh? También os lo digo. No sé si tú, gracias María José, no sé si tú, Beatriz, quieres decir algo de Tyler. Beatriz y yo también lo hemos conocido personalmente. No sé si, venga, di algo tú aquí, lánzate. Bueno, yo un poco relacionado a lo que ha dicho María José, la verdad es que es un ser muy, muy, muy especial, aparte de lo que comparte y cómo comparte con la empresa, ¿no? En sí, que ya estáis compartiendo y estáis diciendo cómo es la empresa, él tiene una energía y una presencia muy especial y, bueno, si tienes esa capacidad de percibir lo sutil y sentir lo sutil, puedes percibir que es una persona con un gran corazón y con unos valores y unas intenciones muy, muy puras y muy reales. Y más allá de cómo es él, luego también cuando empiezas a percibir y empiezas a sentir la biotecnología en tu cuerpo, te das cuenta de que es algo más allá de lo ordinario, de lo cotidiano, ¿no? Que tiene como una resonancia especial. Por eso también es verdad que nos vamos como juntando personas que vibramos parecido, que sentimos la vida parecido, que vivimos y creemos en un mundo pues bueno, de unión, de ayudar, de compartir, de generar red y eso es básicamente a mí también lo que me une y me hace seguir diciendo sí a esto, ¿no? Me Pues, parece que yo sí lo había oído y decía que tampoco creía en el agua con sal de su padre, eso es, el invento, ¿verdad? eso Algo Ni es. así. siquiera él creía Ni en esto. siquiera él, ni siquiera él. ¿Cómo? Creía que su padre estaba perdiendo la chavita. Sí, sí, lo escuché, me hizo muchísima gracia, la verdad. Así Para que es. veáis que esto nos pasa y está bien. Pero Que vea luego cuando María empiezas José a... que lo he visto, lo he leído y he escuchado todo. He hecho los deberes. Fenomenal, Carmen. Bueno, también es muy importante a Tyler, a Curtis Norton, que es el padre de Tyler Norton, que es el fundador. Los dos son fundadores de ASEA. Yo no lo he llegado a conocer, los de aquí yo creo que no lo hemos llegado a conocer porque ya cuando empezamos con las moléculas ya no estaba en activo. Pero sobre todo, yo lo que quiero es contaros que esta empresa nace de la abundancia. Y esto es un dato muy importante. Ellos no necesitaban el dinero, ya eran gente de dinero. Ya eran gente, pero de dinero no es porque lo habían heredado, perdón, sino de dinero porque lo habían ganado a través del esfuerzo, del conocimiento, a través de hacer las cosas de forma bonita, ¿no? Entonces, aquí también una cosa muy importante, él se dio cuenta de que esto era algo muy potente, muy poderoso, y creó la empresa junto con su hijo y más personas, que son los que actualmente la llevan, pues con unos valores muy poderosos, ¿no? Vale, muy importante, ¿vale? Muy importante. Si tú ves esto por primera vez, que sepas que no estás solo, que esto es un proceso, que estamos para acompañarte. Todos los que sienten, como decía Carmen, es que no me he atrevido a hacerlo. Carmen, estamos aquí para... Eres Carmen, ¿no? Sí, Carmen. Sí, estamos aquí para apoyarte, para ayudarte, todo lo que necesite. Nuestro objetivo es acompañar y apoyar a personas que están sintiendo la tecnología, que la están viviendo en su cuerpo y que tienen que hacer el proceso, o si quieren hacer el proceso que hemos hecho todos nosotros, de aprendizaje, de crecimiento, porque esto es un crecimiento, un empoderamiento, creer en nosotros, creer en lo que está pasando, formarse al nivel que cada uno quiera. A mí me gusta lo técnico, hay otros que no le gustan tanto lo técnico, pero no deja de ser un crecimiento personal, el exponerte delante de los demás y soportar o sostener el rechazo, la ignorancia, no sé qué, eso es normal, es parte de este proceso porque es algo novedoso. Entonces, lo importante es, si lo estás escuchando, la persona que te invitó a esta reunión, si es la primera vez que vienes, los líderes de tu equipo, o María José, Beatriz o yo, o más personas que estamos aquí, estamos para apoyaros. Entonces, pedir apoyo, hay muchísima información. Para compartir todo lo que necesitéis. Nos reunimos todos los martes, perdón, todos los lunes, antes eran los martes, ahora los lunes, a las 11 de la mañana. Hablamos, compartimos, aprendemos, crecemos, nos compartimos unos con otros.
Ahora estamos haciendo estas masterclass, seguro que haremos más. Entonces, bueno, estamos en lo que dice Beatriz, ¿no? Como encontrándonos los seres bonitos que vibramos de la misma manera para hacer algo que es bonito y disfrutarlo, porque esto lo que se trata es de disfrutarlo. Y cada uno a su estilo, la manera que quiere, ¿vale? Que eso lo sepáis, está ahí la mano tendida. Y que el que la necesite, que lo pida, por favor, está ahí disponible. Lo último para acabar, un regalito. Los elementos importantes para la salud celular. Uno, por supuesto, la suplementación de las moléculas redos en los formatos que tenemos, el líquido, los geles. Dos, alimentación. Acordaros la célula necesita alimentarse, nutrientes. A veces es importante gestionar muchísimos nutrientes. Bueno, esto, cada caso, cada persona le podemos aconsejar, le podemos orientar para ayudarlo. Luego, la importancia del agua. El agua es fundamental, el agua es el vehículo. Las células necesitan agua, acordaros, las moléculas redos del propio cuerpo se producen con agua y con sal. La respiración y la oxigenación celular es importante que el oxígeno llegue a la célula, si no, no funciona la mitocondria. Esto lo hacemos, aunque decía Carmen de si te vuelves adicto y María José decía que lo ama, si al final esto lo hacemos para estar mejor, para que nuestro cuerpo vaya mejor, para que tengamos más potencia. Entonces, lo que está haciendo el cuerpo, por un lado, se cura, se sana, pero por otro lado también está potenciando capacidades que van más allá, porque no es lo mismo llegar a los 50 años con la energía de 20 que llegar con la energía de 50. Entonces, y digo 50, digo 60, 70, de convertirte en un viejo joven. En un viejo joven. El sol y la tierra es muy importante, que te dé el sol es muy importante para los procesos del cuerpo, lo hablaremos ya en ciencia profunda. El descanso prolongado y estar dentro de los ciclos circadianos o los ritmos circadianos. Meditación, la observación, escuchar el cuerpo, el estar en coherencia con lo que somos. Y la práctica física, acordaros que los músculos son donde están la mayor cantidad de mitocondrias. Necesitamos estirar, ya sea yoga, ya sea pilates, tai chi, Si chikuro. vemos que tal, hacemos una masterclass de hábitos saludables, pero como extra, regalo extra. Vale, esto ¿vale? es el regalito de todo esto. Y ya, pues lo tenemos ya con preguntas. A ver qué preguntitas hay. Los supervivientes de la reunión. Las dudas se han ido resolviendo en el chat, así que tampoco Yo creo que ya no hay tenemos más. nada más. Sí, agradecimiento absoluto a tu exposición y la de María José. Y pues nada, seguimos caminando, seguimos en unión, seguimos compartiéndonos. Y aquellas personas que quieran saber más, pues que simplemente se pongan en contacto con la persona que les ha invitado a esta reunión. Y todos bienvenidos, y hay personas que han pedido la grabación y demás, se compartirá, así que lo dicho, caminemos juntos y caminemos para un bien mayor, primero desde uno y luego para el otro. Un abrazo a todas y gracias. Un abrazo. Besitos a todos. Adiós y gracias. Gracias a todos. Besos.